preguntas estaban ahí. Y les dije que íbamos a discutirlo hoy. ¿Qué encontraron por ahí o qué buscaron? ¿Algo? ¿Se enteraron de algo? Sí, doctor. A ver. Yo encontré que Alexis. Debido a que en diferentes partes del mundo el feto tiende a desarrollarse pues de distinta manera. No es lo mismo aquí que, no sé, no nos vamos muy lejos, vámonos a Bala. No sé, pues se me hizo raro la verdad, pero decía que inclusive dentro del país se desarrollaba de distintas maneras. Sí. Y que tenía que ver más específicamente cuando lo de las variables fetométricas, que la verdad es que no lo entendí muy bien, lo busqué, pero no entendí muy bien eso, y lo de la curva de crecimiento que se aplazaba en la semana 38. Y lo de las variables fetométricas era entre la semana 26 a la 38, más o menos. Lo que dijo usted, en otras palabras, es que hay un crecimiento de los fetos, embrión feto, por regiones, o sea, por razas. Decía por ahí ayer, en este mismo medio, nada más diferente hora, de que en México tenemos diferentes razas. Entonces tenemos diferentes características en cuanto al desarrollo de los fetos en los tiempos. O sea, el tiempo de embarazo va a ser el mismo, los 9 meses que decimos. Lo encerramos en 9 meses. Pero el tamaño real, el peso real de los fetos es diferente unas razas con respecto a otras. Entonces, en México, en el país, ya ni se diga en el mundo, hay características diferentes, fetométricas. En ese término, quiere decir que las unidades o las variables que se miden de un feto, a eso se refiere. Las diferentes, diferentes variables o parámetros, decimos también a veces, que son susceptibles de medición de un feto para utilizarlos y calcular, en este caso específico, la edad, el tamaño y el peso. Entonces, para no decir cada uno de ellos, dice fetométricas. Entonces, hay un crecimiento donde en el primer trimestre es un poquito lento y el segundo y el tercero va creciendo de manera exponencial, pero de la 38 a la 40, más o menos, ya deja de crecer. A eso se refiere. Deja de crecer. Ahí está, estructurándose, madurando, pero no creciendo. Lo que sí es que tampoco es tan viable creer en ese estudio en este momento porque se realizó hace ya casi 8 años. Ya los valores tienen que haber cambiado, alguna alteración en los resultados tiene que haber a la fecha de hoy. ¿Al que menciona Alexis? ¿O a cuál se refiere? Sí, a ese estudio porque yo chequé y es el mismo, solo que se hizo en 2013, creo. Así que algunas alteraciones en los números tienen que ver para la fecha de hoy. A ver. Estamos hablando de, por ejemplo, voy a poner un comparativo. Si el desarrollo humano tiene cambios, es en función, o la evolución del desarrollo humano es en función de los años. Pero para la evolución de un organismo requiere de centenas de años, no nada más decenas. ¿Sí? Si estamos hablando del comportamiento estudiantil de Sinaloa, por ejemplo, ahí estamos hablando del comportamiento del humano, donde es multifactorial, ¿sí? De un año a otro o de un semestre a otro puede cambiar de manera significativa.
¿sí? Hay que ver la raíz del estudio. Por ejemplo, ¿ven este? Y en el caso de ese estudio, ya ve que nos dijo que buscáramos particularmente de Sinaloa. Ajá, A ver si encontramos algo, pues nada más el 5% de los participantes de ese estudio son pacientes de Sinaloa, la mayoría son de Guadalajara, este, digo, de Jalisco. de Jalisco. Sí, 63% Jalisco, 12 Nayarit, 11 Michoacán, 9 Colima y 5 Sinaloa. Exacto. Así es. Ahora, bien, este es 2013, ¿sí? Tabla de referencia biométrica fetal para la población de Occidente de México. ¿Ok? ¿Saben cómo está formada la población o de dónde son las personas de acuerdo a la historia de Jalisco y en particular de Guadalajara? De acuerdo a la historia. ¿Saben de dónde se formó? Los conozco. De Sinaloa. La gran cantidad, lo que hizo próspero, por fortuna, a la ciudad de Guadalajara y Zapopan fue Sinaloa. En particular, o si sacamos porcentajes, es Culiacán. ¿Sí? Esa es la historia real de Guadalajara y Zapopan. La urbanización, la industrialización de Guadalajara y Zapopan, la historia real de origen, si nos vamos al tiempo, es de Sinaloa. Y en particular, repito, de Culiacán y Badiraguato. Esa es la realidad. Entonces, esto lo podemos asumir que está íntimamente o sanguíneamente relacionado a la población de Guadalajara. Claro que hay un cruce tremendo de diferentes razas mexicanas, incluso extranjeras, pero igual sucede en Culiacán. Pero la historia de Guadalajara, en particular y Zapopan, que son las comunidades más grandes de Jalisco, el origen es de aquí. Entonces, si vemos las tablas, vamos a criticar el artículo. Si vemos las tablas de referencia, ojo, de referencia, ¿sí? Biométrica o biometría fetal. Vean, División Ginecológica Obstetricia Hospital Civil de Guadalajara, en Guadalajara. Médico especialista en medicina materno-fetal, Unidad de Medicina Materno-Fetal, División Ginecológica Obstetricia del Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco. Médico especialista en medicina materno-fetal, subdirector médico de la Unidad de Especialidad Materno-Obstetricia, bueno, neonatal de la Secretaría de Salud de Jalisco. Aquí ya es el conjunto del estado de Jalisco, pero está en Guadalajara, físicamente. Jefe de la división y bla, 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 de el Hospital Civil de Guadalajara. Otro, y Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Jefe de unidad, bla, 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 bla. Obstetricia del Hospital Civil de Guadalajara, igual. Entonces está concentrado, pero perfecto. Ahora, 2013, ojo, es tablas de referencia. Cuando está haciendo una referencia, nada más englobamos comportamiento, ¿sí? No es como el libro, vaya. Cuando el libro decimos está dando un dato, ojo, hay que ver el origen y hay que ver de qué información se está tratando. Esto es, ¿qué tanto ha evolucionado? ¿Sí? Si queremos meter ruido, como lo dice usted, en el sentido de qué tan viejo es, ok, 2013, a la fecha aplica, ¿qué tantos cambios puede existir en la evolución del comportamiento reproductivo del ser humano? Casi nada, porque estamos hablando de comportamiento natural. Estamos hablando de reproducción de un organismo, en este caso, el ser humano. Entonces, hay antecedentes, lo puse, no todo, casi todo, el artículo, así nomás está copiado y pegado, para que no lo ubique. Antecedentes. El crecimiento del feto tiene variaciones geográficas y étnicas. Por eso se hacen estos estudios. Aquí en México, desgraciadamente no se hace gran cosa. Hay mucho por hacer, ¿eh? Muchísimo. Pero no se hace. O bien, la información está, pero no hay quien la procese.
queda en materia gris, como decimos. O se procesa en un residente y ahí queda. Hace su tesis el residente, pero no se publica. No sale de los hospitales. Y eso lo digo porque lo conozco de raíz, ¿no? No es una crítica nada más al aire. Conozco la situación. Ahora, los fetos de diferentes partes del mundo muestran también distintos patrones de crecimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, insisto, somos la misma especie, pero somos de diferente raza. La temperatura, la altura, la región, las características generales cambian. Vamos a poner uno contrastante. Estamos los mexicanos. ¿Cómo será el crecimiento con los chinos? O bien con los rusos. Si vemos esas tres razas, va a haber diferencia. Nos fuimos de extremo a extremo. Exacto. Porque los chinos tienden a ser más chaparritos, los rusos más altos y nosotros quedamos en el medio. Quedamos en el medio, exacto. Entonces, se tienen que hacer, o ya están hechas, esas tablas de comportamientos o de gradientes en cuanto al crecimiento. Estamos hablando de los fetos, ¿no? Entonces, para decir, más o menos, para seguir los controles normales, más o menos esto debe de seguir, este comportamiento debe de tener en condiciones normales, ¿no? Normales. Cuando ya hay otro factor o uno teratogénico, por ejemplo, ya implica otras cosas, ¿no? Pero considerarlo como normal. Entonces, la utilización de curvas de biometría fetal individualizadas incrementa la detección de fetos en riesgo. O sea, si se salen del comportamiento normal de una gran cantidad estudiada de la región, entonces es muy probable encontrar esto de manera sencilla. Ahora, quizás debido a la mejor identificación de la restricción del crecimiento intrauterino, más aún, se correlacionan mejor con los parámetros antropométricos que las curvas convencionales. Estas curvas convencionales son las curvas estándares que decimos. Entonces, si lo hacemos por regiones, o que están hechos por regiones, se puede adaptar más fácil, encontrar una realidad y encontrar más fácilmente una anomalía o algo que dice así aquí como riesgo o fetos en riesgo. Entonces, cada uno de ustedes, cuando estén en las clínicas o bien que se van a otros estados, desde hacer el internado o simplemente hacer un verano científico del programa Delfín, o que se van en otro verano, que es la Academia Mexicana de la Ciencia, cuidado con las variables que van a utilizar para una determinada población. Incluso que no se quedan aquí en México, se van al extranjero. Van a llegar ya a esa modalidad un poquito más adelante, de tercero en adelante. O bien de segundo en adelante ya se van enterando, algunos quizás ya lo saben, que pueden rotar o pueden ir a hacer estancias a cualquier parte del país o quien exista convenios con los hospitales o el extranjero. De tal manera que se tienen que ir adaptando a la región geográfica que estén, porque va a tener diferentes características la población. Las etnias son muy distintas unas con respecto a otras, y mencioné los extremos, ¿no? Donde efectivamente, como lo mencioné, nosotros quedamos en el medio. Entonces, en este artículo dice, objetivo, conocer y describir las curvas de referencia, solo son de referencia, de los parámetros biométricos fetales en la población del occidente de México. Entonces está considerando la población regional de esto. Entonces, material y métodos está, vean, publicado, ojo, publicado en el 2013. Aquí está. Es en el volumen 81 y está en la revista de Ginecología Obstetricia Mexicana de la 310 a la 320 en las páginas. O sea, tiene estas 10 páginas. Pero, estudio transversal, descriptivo, efectuado entre septiembre de 2006 y diciembre de 2011. Y publicado hasta el 2013.
O sea, el intervalo que implica hacer el estudio y después el tiempo que implica procesar la información. Y luego lo que implica adaptar el artículo a la revista. De tal manera que de repente tiene errores, se lo regresan, a prueba de galera le decimos, y nada, ¿sabes qué? Explícame esto, describe aquello, no le entendí, y uno empieza a corregir. En el mejor de los casos lo regresa, uno ya corregido y dice, ah, ok, está bien. O bien, 2, 3, 4 veces, y al final de cuentas dice, no, ¿sabes qué? Aquí no encaja, mándale otra revista. A veces tarda hasta un año o más. En este caso, entre el procesamiento de la información y la publicación, vean, fue prácticamente 2012 y hasta el 2013 se publicó. Y digo 2012 porque aquí es diciembre, dice el 2011. Entonces, son en pacientes de Unidad de Medicina Materno-Fetal del Hospital Civil de Guadalajara. Hay muchas personas de aquí de Sinaloa y de Culiacán, Mazatlán, en particular, que van y nacen en Guadalajara, por alguna razón, y decimos Guadalajara, pero muchas veces es Zapopan, ¿no? Entonces, ¿cuánto implica? 1,833 pacientes con embarazos únicos, ¿sí? Ojo, con embarazos únicos, sin afectación fetal o materna, con edad gestacional establecida por la fecha de la última menstruación y confirmada por ultrasonido del primer trimestre. Y se hacen los cálculos respectivos. ¿Qué es lo que utilizaron para correlacionar los 1,833 casos? Ver el comportamiento para cada variable de los fetos. Entonces, los resultados, se observó que la mayor velocidad de crecimiento de las variables fetométricas, o sea, todas las variables que se midieron del feto, sucedió entre la semana 26 a la 38 de gestación. O sea, ahí es donde tiene la mayor velocidad de crecimiento, es donde se va de manera casi exponencial. Y el aplanamiento, que menciona su compañero, progresivo de la curva de crecimiento a partir de la semana 38. Este es un aplanamiento, o sea, deja de crecer, o bien casi se vuelve asintótico, o sea que deja de crecer y va paralelo al eje inferior. Entonces, a esto se refiere, prácticamente deja de crecer a partir de la semana 38. Entonces, por el origen de cómo se hace, pues vamos a hablar de 40-41 semanas. Entonces, prácticamente aquí dejó de crecer. Y esos son los resultados que arrojan en los 1,833 pacientes. La conclusión, que los percentiles de los diferentes parámetros de biometría fetal en la población de Occidente México son menores, fíjense, son menores a los reportados en la bibliografía previamente publicada. O sea, hay bibliografía publicada, pero resulta que este análisis es menor en cuanto a cada variable. O sea, si una variable en lo publicado dice 5 kilos, bueno, este salió 4,900. O sea, salió un poquito menos en todo, prácticamente en todas las variables. Y dice, seguimos, vamos a desglosarlo esto, si incluyeron 1,833 pacientes, que lo dice la metodología, los criterios de inclusión al estudio fueron, o sea, ¿quiénes se incluyen o que son aceptados para embarazos únicos entre la semana 14 y 41 de la gestación establecida por la fecha de la última menstruación confiable y segura? Aquellos que no estaban seguras o que pues a lo mejor podría ser y creo que sí, no, eso no cuenta. Entonces, haber sido evaluada con ultrasonido entre la 11ª y 14ª semana de gestación, con medición de longitud caudal del cráneo, que tuviera buena técnica y que la edad gestacional coincidiera con la amenorrea, o sea, la ausencia de la regla, con una variación no mayor a 4 días. O sea, la desviación es de 4 días, más o menos.
criterios de exclusión, o sea, que no cuentan. O sea, ahí se estuvieron, pero sí hubo los casos, pero ¿saben qué? Esta no participa para este estudio. Embarazos en los que se detectara alguna afección materna que teóricamente pudiera afectar el crecimiento fetal. Entonces, esto se excluye porque se busca la tabla de referencia, entonces se tienen que excluir por simple lógica esos casos. ¿Cómo? Da un ejemplo, como el lupus eritematoso sistémico, la diabetes mellitus, otro ejemplo, y la hipertensión del embarazo, otro ejemplo. Tres ejemplos. Casos con alguna afección fetal estructural, genética o del crecimiento, como la macrosomía fetal y la restricción del crecimiento intrauterino, quienes se encontraron por arriba del percentil 95 para la edad gestacional de 0 o por debajo del percentil 10 para la edad gestacional en la tabla de referencia internacionales. O sea, hay tablas que puede decir este queda excluido o queda incluido, de acuerdo a las características. Este es el que ustedes vieron, el que describieron ahorita, el gráfico. No nos vamos a poner todos de uno por uno, ¿no? Pero ese es el gráfico que representa la población. En esa población es por el antecedente, por el acta de nacimiento, de dónde son. Hay muchas personas que tienen el acta de nacimiento de Culiacán y viven en Guadalajara o Jalisco. Hay muchos que viven tienen el acta de nacimiento de Jalisco y viven acá en Sinaloa. Resultados. Estos son los resultados que describen el comportamiento de cada uno de ellos, pero me voy a ir acá, a la discusión. A ver, espérame. Voy a estar al final. Quiero ver algo aquí. Referencias. ¿Dónde está? 1976. ¿Ven aquí? 1976. ¿De dónde es el crecimiento? El estándar de crecimiento. ¿Lo ven aquí? De los Estados Unidos de América. Y se utiliza. ¿Sí? El de Brenner. Veamos el siguiente. 1967. ¿Sí? Clasificación práctica. El nuevo crecimiento de infantiles y peso en edad gestacional. 1967. Estamos hablando de organismos que la evolución es muy tardía, no cambia de un año para otro, ni en una década en el paso del tiempo. O sea, podemos utilizar esta información. ¿Vemos el otro? Como un error, o bueno, no sé cómo decirle, al factor que mencionó de que mucha gente se va de Sinaloa a tener el parto en Jalisco, no se consideraría como factor de error, porque los padres no son del origen de... No, porque no se ve como un factor de error. Primero, la distancia es poca y segundo, las razas, como decía hace unos minutos, las razas son prácticamente las mismas en Jalisco y aquí en este... Donde sí cambia es de Jalisco hacia abajo. Ahí sí. Ahí sí hay... Sí, si vemos la raza de Oaxaca, por ejemplo, no sé si a alguien le ha tocado estar por ahí, vemos las razas y simplemente váyanse al centro un domingo, a la plaza, dicen allá, y van a ver. Yo en lo personal he tenido la fortuna de hacer algunos trabajos por allá y aprovecho, ¿no? Para andar de turista y pues me ven como bicho raro, así, como diciendo, ¿y este? Más porque una de las ocasiones llovió, nos fuimos al portal, ahí en el centro, y pues yo parado, con un 83, ya el promedio es mucho menos la estatura. Imagínense cómo me veía. Incluso un compañero aquí, Culiacán, que es de estatura mediana, decía en plan de broma, ¿no? Decía, wow, me siento grandote aquí. Así lo expresó. Pero porque con todo respeto, son etnias puras. Eso sí, son mexicanos, ¿no? No como los mestizos que somos nosotros. Yo me cuento entre ellos. Que somos una cruza de diferentes razas.
Entonces, si vamos a Yucatán, Mérida, por ejemplo, o sea, vemos la población, ahí sí es muy distinta. Ahí sí puede haber un error significativo o bien que puede ser sistemático, ¿no? El error en cuanto a edad y tiempo y peso. Entonces, regresando aquí el 69, y vamos a ver, aquí hay uno 2001, ya hay otro, 1970, curvas estándares, ¿sí? Para el crecimiento intrauterino de Stecker, 70, luego 1994, igual, ¿dónde está? 2002, aquí hay uno un poquito más de Figueras, son intervalos de referencia de parámetros biométricos fetales del 2002, 2009, uno más reciente podemos decirlo, de Logna, es otro igual, está 1968, igual, ya aquí está hablando de los cambios de los ácidos nucleicos y proteínas, y contenido proteico, perdón, de el crecimiento durante el desarrollo, ¿no? Carrera, ¿dónde está? 2006, otro. O sea, y vamos a encontrar, en el caso del desarrollo de seres humanos, ¿no? Puede ser también en diferentes animales, pero estamos hablando del crecimiento en el acto reproductivo. Cuando ya son comportamientos, ya es distinto, ¿no? Aquí en la discusión. No vamos a agarrar todo esto, al final de cuentas lo va a resumir aquí, ¿no? Porque si no se nos va el tiempo. En nuestra población mexicana, específicamente en la población correspondiente a la región del occidente de México, y están los estados, los valores percentilares para cada una de las medidas de la biometría fetal, como el diámetro bioparetal, circunferencia cefálica, longitud femoral, circunferencia abdominal y el peso fetal, todo eso son las mediciones fetométricas, ¿no? Son menores a los reportados en otros estudios y en otras poblaciones. Ojo, en otros estudios y en otras poblaciones. ¿Sí? Hace la referencia, hace la discusión y dice dónde está el comparativo. Esto es importante porque al contar con tablas de referencia para la población atendida, en nuestras unidades de trabajo somos menos vulnerables a cometer errores. Esto es la relevancia. Aquí está la importancia del hacer estudios regionales. Sobre todo cuando detectamos problemas en el crecimiento fetal y poder así diferenciar de una manera más exacta a los fetos que estén fuera de los rangos o intervalos de referencia que se hacen en la región. Aumento o disminución de alguna estructura fetal o simplemente para discernir entre fetos grandes o pequeños para la edad gestacional o fetos con restricciones del crecimiento o macrosómicos. Aquí es donde está la importancia y relevancia del estudio. Esto debe de hacerse. Ojalá hubiera más y con más frecuencia los estudios. Y repito, la información sí está, pero necesitamos gente que se ponga a procesar esa información para luego entonces publicarlo. Y esto es a la tabla que hace en algún momento referencia. Pero bueno, nos vamos acá más, no, incluso más adelante. Acá, conclusiones. Existe una diferencia importante entre la variable fetométricas de nuestra población de Occidente de México y las poblaciones de los estudios de referencia a los que hace la publicación. Las de nuestra población son en cualquier edad gestacional, menores que en otras poblaciones. Insisto, esta es la conclusión del estudio, ¿no? La tasa de crecimiento
fue lineal para todas las variables estudiadas, pero mayor entre las semanas 26 a la 38 de gestación. O sea, de la 26 a la 38, prácticamente de un tercio hasta casi el final. Entonces, además, se observó una disminución de la tasa de crecimiento y un aplanamiento progresivo en las curvas de crecimiento a partir de la semana 38, aquí. O sea, ya no está este comportamiento, ¿sí? Por ejemplo, en este que es del peso, pero se queda aquí. O sea, ya no está hacia arriba. Ya no es incremento real, sino que se queda prácticamente en el mismo peso en las últimas semanas, las casi 3 semanas. Entonces, hubo también mayor variación de los límites de normalidad de todas las variables conforme avanzaba la gestación. Hay otro pedacito. Vean el diámetro, cómo está. Y aquí de repente ya no hay un comportamiento así como que decir, bueno, aquí ya deja de crecer. Y esta es la referencia. Entonces, es importante siempre seguir la referencia local o regional. Y cuando se trata de artículos, siempre hay que ver el origen y la cantidad de la información, qué se incluye y qué se excluye. Eso tienen que tener siempre en cuenta. Sobre la marcha, creo que por la situación virtual todavía no se ha podido. Espero que en breve se pueda, o el próximo semestre. Y tenemos la tarea, yo en lo personal lo hago del semestre 1, que nos lo llevamos a la biblioteca y los enseñamos a buscar este tipo de artículos. Pero hay artículos libres como este, pero hay unos que no están libres. O sea, buscar en los journals, en las revistas, información más actualizada, dependiendo del tema a tratar, de tal manera que podamos sacarlos desde la raíz. Cuando estamos buscando desde una institución de educación, es más fácil, es más sencillo, más rápido y la cantidad de información es mucho más grande. ¿Por qué? Porque hay acceso, hay convenios. Cuando estamos hablando de que ustedes están en sus respectivos hogares o casas, está más limitado. O sea, hay revistas o libros donde no pueden acceder porque no hay un convenio de colaboración. Entonces, se limita bastante el acceso a los artículos científicos. Bastante, no crean que poquito, bastante. ¿Por qué? Porque no existe el convenio de colaboración o participación interinstitucional. En el caso de la UAS, se cuelga principalmente el sistema de la UNAM, donde hay un acceso bastante grande a diversas revistas y en diferentes áreas del conocimiento. Entonces, ojo, cuando ya estemos en lo presencial, ojalá y sea pronto, la información es más fácil y en mayor cantidad cuando ustedes se meten a la biblioteca de la universidad. Y está más limitada cuando lo están haciendo en su casa. Muchas veces, es que no lo encontré, el tal artículo X o Y. No, no es que no lo encuentran, es que su internet está más limitado. O sea, no hay un convenio desde su casa con la revista a través de una institución o directamente. O bien dice, es que me cobra el acceso. Sí, porque están en su casa. Pero si van a la institución, en este caso a la Facultad de Medicina, muchas de las ocasiones hay un convenio de colaboración, hay un acceso, a veces restringido, a veces libre. Eso lo podemos ver de manera muy sencilla. Hay un cuadrito donde si está totalmente en blanco, quiere decir que no puede entrar. Si está verde, quiere decir que puede entrar al ASTRAP, al resumen. Y si está totalmente verde, es que puede entrar al full, dice, al full del texto, o sea, al total del artículo. Entonces, ahí hay dos limitaciones que quiero que les quede claro. Porque habrá profesores que no se las van a dejar pasar. En este caso sí, en este momento sí, porque están limitados desde su casa. Pero ya estando en presencial, lo pueden tener muchos artículos o los pueden tener de manera libre desde la biblioteca de la universidad. Ojo con ese dato, ¿no? Entonces, pasamos a esta parte. Están las referencias,
si hay regionales, entonces hay que hacer un ajuste. Cuando el ajuste ya se tiene, pues, y es asintótico, o sea, es paralelo, es el mismo comportamiento más o menos, pues bueno, uno dice, le bajo 2-3 gramos o 2-3 milímetros y todo va a ser así, por ejemplo. Pero cuando no, lo mejor es tener los estudios locales o regionales para cometer el menor error posible con esos criterios que se tienen. Entonces, fecha esperada del parto. Este textito ahí lo agarré desde un libro. Fue el de Moore. El de Moore. Dice, la fecha probable de nacimiento se calcula con bastante precisión a partir de la fecha del inicio del último periodo menstrual, a la cual se le restan 3 meses y se le suma 1 año y 7 días. Listo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos una, aquí tenemos otra, y aquí tenemos otra. Hay 3. Vamos con la primera. Fecha de inicio del último periodo menstrual. Fecha de inicio del último periodo menstrual. Hay una fecha conocida. ¿Es de cuándo? ¿Cuándo es eso? 27 de abril. De ayer, ¿no? 27 de abril del 2021. Y esta regla de este individuo, que es una de las más aceptadas por la Organización de las Naciones Unidas o por la Organización Mundial de la Salud, esta es la principal. Dice una fecha, inicio de la última regla, más 7 días, menos restarle 3 al mes correspondiente. Entonces, ¿qué es esto? Que tenemos el 27, que fue el día de ayer, le sumamos los 7 días, ¿sí? Y tenemos 4, porque es enero, febrero, marzo, abril, ¿sí? Tenemos 4 menos 3. O sea, restarle 3 nos va a dar 1. Entonces tenemos 34, 27 más 7 son 34. Y conservamos la fecha. 34 de abril del 21 y en 1. Pero aquí no puede ser 34 porque trae 30 el mes. ¿De acuerdo? Entonces tiene que ser 4. ¿Sí? O perdón, sí, 4, pero de mayo. Ojo aquí, vean esto. ¿Sí les queda claro aquí? ¿Por qué no es 34 realmente? Si no es 27, 28, 29, 30. Y luego cambiamos día 1, día 2, día 3 y día 4. Pero ya sería de mayo, del 21 y 1. Entonces, agarramos la referencia del primer número del día 4, luego la resta del mes menos 3, que es 1, y le sumamos un año. Estamos hablando, y ya lo sabemos, que es de 9 meses en adelante, entonces quiere decir que es el próximo año, pues en automático, ¿no? Le sumamos el año. Entonces es fecha probable de nacimiento. A ver si queda claro aquí. Entonces no se toma el día 31. A ver, ¿O? ¿dudas? Es que no entendí esa parte. En el caso de abril, ¿cuántos días trae? Tiene 30 días abril. 30, pero... ok. Ya. 30, ¿sí? Entonces tiene que siempre considerar el mes en el que esté, porque acuérdense que es de 28 a 31. Entonces, en este caso, según yo trae 30, el viernes, día nuestro, entonces no son los 34, sería el 4, ¿verdad? Sí, pero doctor, yo también tengo esa duda. El parto no sería en febrero. 28. Ajá. No escucho nada. Digo que no, el parto, que yo también tengo esa duda, ¿no sería el parto en febrero? ¿Por qué? ¿Por esto?
Es el mes. Aquí es el mes. Estamos en enero, febrero, marzo, abril. En 4, ¿verdad? Este es el dato original. ¿De acuerdo? Al 27 le vamos a sumar 7 días. ¿Sí? Y al 4 le vamos a restar 3. O sea, este es el día, este es el mes. Al día 27 le vamos a sumar 7. Y al 4 le vamos a restar 3. ¿Sí? O sea, ya con la suma brinca acá a mayo. Sí, exactamente. Pero no, esto no es la fecha original. La de inicio. La de inicio es aquí. La de inicio del último periodo menstrual. ¿De acuerdo? Cambia por la suma. Quise ponerlo así porque generalmente en las de libro, en las de internet dice día 4 y suma 7. Sí, ahí queda bien clarito, ¿no? No hay ningún problema. Era que está cambiando del mes. ¿Sí? Entonces aquí es realmente es un 4, no es un 34. No existe el día 34 de abril, pero sí existe, sumándole los 7 días, el 4 de mayo. Pero realmente este no es el que se toma ya para la fecha final. El que se toma es el primer dato del día y el del mes, restándole 3, que es el original, que es este. ¿Sí lo ven? ¿Sí, sí queda claro? Por ahí, Alexis. Sí, doctor, pero por ejemplo, bueno, yo con un día de diferencia que sería ayer, igual tendría que caer en febrero, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo, bueno, para que me corrija si estoy mal, eh, le Ajá. resté los 3 meses a lo que era el 27, eh, le resté los 3 meses primero y ya me voy A ver, ¿cómo? le, ¿El re- 27 le qué? resté los 3 meses. No, 27 le va a restar, le va a sumar 7 días Entonces nada no se más. le restan primero. No, a esta fecha, 27 de abril del 2021, ayer, este le va a sumar 7 días. O sea, se le suma a este nada más, al 27. ¿De acuerdo? Que es el 34. Y le va a este que está aquí, que es el 4, o sea, al segundo, al del mes, le va a restar 3. 3, nada más, numéricamente 3. O sea, 4 menos 3. ¿Sí? Queda 1. Entonces da a 34, o sea, 27 más 7, 34, 04, 21. Y aquí ya tiene otra variable que es 1, o sea, la resta esta. Pero aquí el 34 no existe como tal, 34 de abril. Pero sabemos que este abril tiene 30, entonces va 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3 y 4. 7 días son 4, pero ya brinca a mayo. Pero ya el mayo no es tanto lo que se ocupa. O sea, este del mes ya no se ocupa. O sea, el que se ocupa, si estamos en 27 de abril, ¿cuánto dura el embarazo promedio? ¿Cuánto dura? 40 semanas. Y en meses, para verlo más 8.7. fácil. ¿Dónde? 9. 8.7. 9. 8.7. Entonces estamos en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. ¿Sí? Si le sumamos así rápido, le ponemos rápido los 9 meses. Pero bueno, este es uno, ¿no? Vamos viendo el otro. Ya estamos. El de Pinar es otra regla. Vean, fecha del último día de menstruación, más 10 días, aquí hay una diferencia. Hay 10. ¿Sí? Hay 10 días menos 3 al mes. Entonces, aquí hay 27 y aquí es
Aquí está mal, es 37. 27 más 10, ¿cuántos son? Fíjense, acabo de ver un error. A ver, este dio 4, ¿no? ¿Cuánto es aquí? 27 de abril, el 21 más 10, serían 37. ¿Sí? Realmente aquí sería 7. Ahorita lo voy a corregir, por cierto. 7, pero del 5. Pero no nos interesa tanto este, ¿no? Lo que nos interesa es este último. Entonces aquí sería la fecha probable. El nacimiento sería 7 de enero. Aquí hay una diferencia. ¿Sí? Fecha de inicio del último periodo menstrual. Fecha del último día menstrual. ¿Ven la diferencia? Inicio del último periodo menstrual. Fecha del último día de menstruación. Igual. A veces aparece esto, y lo quise dejar así, que es lo mismo. Es lo que está aquí, que es lo mismo que corresponde acá. 7. Hay diferentes tipos, igual, pero este es el que nos tenemos que encauzar más. Digo encauzar en el sentido se vuelve ya, digamos que mecánico, en el sentido de que, ojo, probable, ¿no? ¿Cuánto decía por ahí? ¿Quién dijo? Bustamante. Que si es el 4, ¿cuánto le dejamos? ¿O le ponemos? Una, patrón y medio, y le ponemos un intervalo. Y lógicamente, ¿qué influencias están dentro del comportamiento normal? Si hay un comportamiento anómalo en el crecimiento, a mayor o menor, entonces hay que considerar de abrir esta fecha. ¿De acuerdo? Tenemos que abrirlo, en el sentido de que la fecha probable puede ser significativamente antes de una semana o significativamente después de una semana. Cuando hay sucesos anómalos, generalmente antes, que puede ser un pre-nacimiento, no un post-nacimiento, en la fecha probable. Entonces tenemos que considerar el comportamiento de esas curvas, de estas curvas, tenemos que tener, llega un momento que si están metidos en el ambiente práctico, en la clínica práctica, pues casi de memoria, ¿no? Decir, más o menos en fechas debe de nacer. Y los cálculos los hacen rapidito. De tal manera de decir, bueno, esto se está volviendo ya asintótico, o sea, no crece, se vuelve pasivo, decir, ya, se queda atenuado este crecimiento en términos de peso, biomasa, entonces es probable que dé a luz dentro de la semana 39, por ejemplo, no necesariamente la 41 o la 40, hay que considerar. Acuérdense que estamos hablando de organismos vivos donde tienen desarrollos y comportamientos distintos. Entonces, estas tablas de referencia sirven para darle un seguimiento y calcular, insisto, la fecha probable del crecimiento. Cuando estamos programando o cuando se están programando, decir, ya es viable, tiene 38, está totalmente sano, muchas veces los padres deciden, tal día, a tales horas tiene que nacer.
ya eso es otra cuestión diferente, ¿no? Ya es propia de los padres, ¿no? Ahí ya son otras situaciones, ya es muy distinto. Ya no es... Doctor, no dudas, por favor. Sí. Sí. Respecto a las tablas, hay para tomar alguna tabla u otra, ya que son tiempos diferentes, o el primero es la mejor, siempre, independiente de cualquier caso. ¿La tabla o la regla? La regla, perdón. Esta es la más aceptada por la Organización Mundial de la Salud. Ok. Esta es la más y aceptada. La otra duda que tengo, pues, me entró una duda sobre el embarazo en sí. Si bien en la 35 semana gestacional, que es cuando ya el producto ya alcanza a pesar 2,5 kilos, Ajá. Pero que todo vaya bien. Si en las 24 semanas gestacionales, que es cuando ya pesa alrededor de 500 gramos, y no llega a desarrollarse los 2,5 kilos a las 35 semanas, ese producto puede tener alteraciones morfológicas o ser prematuro. No debería de ser viable que se pueda hacer como una, tengo la duda, que se pueda hacer como una evacuación o comentarle a la mamá. Sí, se toman criterios para decir, bueno, pues ya está desarrollado de manera estructural, pero si impide o compromete la vida de la madre, sí hay que tomar una decisión de evacuarlo y llevarlo a incubadoras para ver si es viable, ¿no? Si no es Porque viable, bien, pues no está desarrollado ni el sistema nervioso, ni el sistema respiratorio, puede tener, inclusive si todo sale bien y pesa alrededor de 500 gramos, ya en el parto, porque ha pasado, sí. he estado investigando, muy probablemente muera después del parto, aún con incubadora. Y es muy, bueno, he estado viendo que es muy, muy caro los últimos meses si tendría que llevarlo a un incubador. Sí. Darle los cuidados necesarios. Ahí meter costos ya, sí, cierto, es muy caro. Tomar esa decisión implica costos, ¿no? Pero bueno, la naturaleza es así. Si por alguna razón se da esa anomalía de la madre, ahí se deja. Donde pueda crecer lo más posible, lo más necesario, hasta donde no comprometa la salud de la madre. Si hay un compromiso ahí, decir que está en riesgo, entonces hay que evacuar. Ya que nace de manera inducida, se busca la posibilidad de que sobreviva. Y se hace lo posible, hasta donde sea posible nada más. Lógicamente que todo eso firma una responsiva a los padres, ¿no? Donde están haciendo lo posible y el médico hace lo posible por rescatarlo, de llevarlo a la vida como tal y que sea de manera independiente, de que respire y pueda alimentarse en algún momento. Pero sí, si nos vamos a costos, pues sí es cierto, sale caro mantenerlo. Sí, Yochua. Sí. ¿Se escucha? Sí, Sí. ¿verdad? Ah, yo leí que si nace de 6.5 a 7 meses, tiene el 90% de sobrevivir. Sí, pero su compañero se refería a un peso muy reducido también, ¿no? Nada más al mes, ¿no? O sea, está bien. Creo que eran de 1100 gramos, entonces... Sí, pero muchas veces su sistema nervioso no está... Es que ahí depende de la estructura que esté anómalo. La gran mayoría de 7 meses, en el caso de México, de 7 mesecinos en comportamientos normales, sobrevive normal, condiciones de que su estructura ya está desarrollada normal. Yo leí que después de 150 ya puede sobrevivir de peso. 750, sí, sí, y recupera. Pero claro, hay un costo de por medio. Si es una institución de salud, pues bueno,
se reducen de manera significativa los costos, pero sí se pueden sobrevivir. En condiciones, si la estructura es normal, ¿no? Hago la precisión, porque a veces el nacimiento a los 7 meses promedio, si está asociado con una anomalía, ojo, ahí sí se compromete la vida de ese, ahora sí, de ese bebé, porque ya no es feto, ya después del nacimiento. Pregunta. Pero sí. ¿Por qué se dice que el 7-mesino Sí. tiene más probabilidades de Y- sobrevivir que un 8-mesino? Con Que un respecto al 8. 7-mesino es más probable que viva a un nacimiento prematuro que un 8-mesino. Sí, hay varias situaciones ahí, ¿no? De que si nace de 9, no hay problema. Si nace de 7, no hay problema. Si nace de 8, sí hay problemas. Yo no he encontrado todavía la publicación que sustente de manera científica o Yo de lo he manera como escuchado de boca de varios ginecólogos. Ajá, de enfoque de ginecólogos, fíjese. No, yo tampoco he encontrado el artículo como tal que diga o que explique de esa manera. A eso voy. Entonces, cada ginecólogo tiene pues su librito, ¿no? Y es aceptado en el sentido, pero no lo publican para sustentarlo. Entonces, es algo que queda en el aire. Primero, se dice que el esfuerzo como tal hacia el bebé, que cuando nace de 7 meses, toda la batería en cuanto a la atención para rescatarlo va directo al bebé. Va a la incubadora como tal y se da todo un seguimiento de los parámetros, sobre todo respiración. Ahí es donde inicia y que su corazoncito, sus válvulas estén funcionando de manera correcta. Cuando está de 8, en una de las partes que se comentan, que no está publicado, dice, bueno, ya de 8 es más viable. Y sucede que no hay una adaptación de la atención plena como el de 7 meses. Entonces, como que hay un pequeño descuido, ¿no? Un pequeño descuido en el sentido de que, tiene 8 meses, la puede hacer. Y resulta que no. Esa es una. Hay algo que se le llama muerte súbita, que son unos genes que codifican donde cuando está en 7 meses se activa por alguna razón, ahí se desconoce, eso sí está publicado, se desconoce que a 7 meses está activado. Genes que codifican para la respiración. Cuando está de 8 meses, digo, si se extrae y se va a la incubadora, ¿no? Cuando está de 8 meses, es más sensible, de tal manera que no codifica. Algo sucede ahí, no está claro el por qué, pero sí se habla de muerte súbita, que por cierto es de Nayarit, el que trabaja en un laboratorio de genética en Nueva York, y es originario, es originario de Nayarit, de Tepic, Nayarit, y le llama muerte súbita. Algo que no sucede cuando están a los 8 meses. Nacen y se activa toda la batería, todo el conjunto de genes para trabajar en sí y hacer su actividad natural, normal. Pero cuando están 8, hay algo que sucede que no queda claro qué es lo que activa o desactiva a los 8 meses, cuando nacen a los 8 meses y fallecen, que muchas veces se queda uno, ¿cómo falleció? Y buscan la variable que fuese el detonante para decir falleció y no se encuentra. El oxígeno, la saturación de oxígeno estuvo bien, la circulación estuvo bien, las biometrías hemáticas estuvieron bien. Y dicen, bueno, ¿dónde? ¿Qué sucedió? Ahí es en la parte de la genética. Y hay mucho que hacer ahí porque hay varias especulaciones. Eso sí está, de la muerte súbita en bebés recién nacidos, eso sí está publicado. Del Centro de Genética de una universidad y Centro de Investigación de Nueva York. La muerte súbita es la misma que la muerte de cuna. En parte se asocia la muerte de cuna. Aquí en México sí le llamamos la muerte de cuna. Y generalmente ¿a quiénes les pasa? A los bebés nacidos de 8 meses, principalmente. Claro, le puede pasar a uno de 9 meses o de 7 meses, pero como que se vuelve más frecuente Probabilidades en son el de 8. ¿Mande? Las probabilidades más altas son en el 8-mesino. Sí, mucho más altas.
la muerte de cuna que le llamamos, mucho más altas. Y eso sí, ese sí está documentado, ¿no? Pero ahí hay un gen ahí que codifica y está, ahorita está en investigación, no con población mexicana, lo están haciendo con poblaciones de Estados Unidos. Y les digo esto porque conozco de manera personal a este individuo, he tenido la oportunidad, no es que estuvo aquí en la Facultad de Medicina, nos visitó y particularmente en el Hospital Civil. Y estuvimos platicando por ahí de una conferencia precisamente sobre eso. Y hay datos muy interesantes ahí a buscar, porque no están bien delimitados. Jóvenes, estoy viendo mensajes. Nos vemos el día de mañana. Estoy pasando ahí. Es que me está esperando el otro grupo. Continuamos con esto el día de mañana. ¿Sale? No había visto los mensajes. Gracias.